Dice un corito. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido. Bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. La bendición, hermanos y hermanas, no consiste en tener miles y miles en el banco, o debajo de la almohada, o debajo del colchón. La bendición realmente consiste en tener a Cristo, en ser salvos y en saber que por su gracia y por su misericordia Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la bendición más grande de todo el mundo. Es la bendición más valiosa que el ser humano pueda tener. No es el dinero, no son las propiedades, nada de lo de este mundo, porque del polvo fuimos sacados y al polvo regresaremos, y nada de lo que acumulemos vamos a llevar con nosotros, aunque quisiéramos, aunque nos pongan ahí el oro o los paquetes de dinero en nuestra caja y nos entierren con esas cosas. Dice la palabra del Señor que en el reino de los cielos no entrará carne ni sangre, y no va a entrar nada, absolutamente nada de esta tierra. Así que, hermanos, es para mí una bendición poder saludarles y poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta hermosa noche. Y les invito a que abran sus Biblias juntamente conmigo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Cristo vive para siempre. Gloria a Jesús. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Solo Él es digno, hermanos, de ser admirado, de ser reconocido, de ser aplaudido, porque realmente lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo realmente merece ser aplaudido. Muchas veces aplaudimos al ser humano por sus talentos, por sus habilidades, pero debemos de recordarnos de que fue Dios quien dio a cada uno de ellos esas habilidades y esos talentos. Así que el único que merece esos aplausos, esa admiración, esa adoración, es Jehová de los ejércitos. San Mateo capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 al 4. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Gloria a Dios. Y antes que se me olvide, les quiero pedir un favor. ¿Cuántos me quieren hacer ese favor? Si terminando de predicar a mí se me olvida darles unos anuncios, por favor, recuérdenme. Los anuncios, hermano. Amén, gloria a Dios. Conste, ya se comprometieron. ¿Encontraron? San Mateo 16, versículo 1 al 4. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Oramos. Padre Santo, muchas gracias en esta hermosa noche. Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ti y solamente a ti, Señor, sea dada la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Padre, muchas gracias por esta noche y por este tiempo, por este servicio, este culto glorioso que estamos celebrando en esta noche del día sábado. Gracias porque por tu misericordia, cada uno de los que estamos aquí, Dios mío, tú nos has concedido esa bendición de estar en este lugar. Yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón, Padre. Y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Gracias por el amigo que nos está visitando en esta noche. Y yo confieso y yo declaro en el nombre de Jesús que tu palabra va a hablar y va a tocar ese corazón en esta noche, Padre. Dios mío, Espíritu Santo, que seas tú guiando mi vida, hablando a través de mis labios, Señor, porque yo nada soy, Padre. Yo dependo de ti, Padre mío, y solo tú eres quien hace las cosas en cada uno de nosotros. Señor, bendice a tu iglesia a través de tu palabra en esta noche. Te pido, Señor, que me ayudes a poder entregarles este mensaje tal y como tú lo has puesto en mi corazón, y que pueda ser comprendido por cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y todo aquel que es salvo, dé un gloria a Dios. Aleluya. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Ay, Dios mío, cuando estamos alabando al Señor y yo siento la alegría de poder glorificar a Dios, se me viene a la mente cuando el salmista David dijo: mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Porque en la presencia del Señor hay regocijo, hay paz. Cuando nosotros venimos ante su presencia con esa certeza, con esa fe, con esa confianza de que Él vive, de que Él está esperando por nosotros, que nosotros lleguemos a este lugar, que nosotros nos presentemos delante de su presencia. Cuando nosotros llegamos con esa mentalidad, hermanos, el Señor es fiel y Él se manifiesta y Él nos bendice grande y abundantemente. Y aunque vengamos cansados y aunque a veces traigamos problemas, pero el Señor nos fortalece, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer, amada iglesia. Ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, que cuando teníamos problemas corríamos a la licorería a comprar cervezas, a emborracharnos. Ahora ya no. Ahora tenemos nuestra confianza en el Creador del cielo y del universo, aquel que todo lo puede, aquel que no conoce límites, y Él es el fiel amigo que puede ayudarnos. Entonces, hermanos, voy a predicar en esta noche con la ayuda del Señor, y el tema de este mensaje se titula Las señales de los tiempos. Es el tema que voy a predicar en esta noche, las señales de los tiempos. Y la verdad es de que me alegra el corazón cuando muchas veces me toca predicar y durante el transcurso del servicio, antes de mi privilegio, el Señor me confirma el mensaje. Decía hermana Reinita, estaba hablando y dijo ella: hay cosas que tienen que suceder. Hay cosas que tienen que suceder. La Biblia dice en este pasaje que hay señales de los tiempos, que en lenguaje actual podríamos decirlo como dijo hermana Reinita, hay cosas que tienen que suceder. La iglesia, hermanos, debe de estar enterada de las señales y de las cosas que tienen que suceder. Por ejemplo, la palabra de Dios enseña que en el fin de los tiempos, la maldad de muchos, la maldad se aumentará, y por esa causa, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Esas cosas están escritas en la palabra de Dios, en donde ninguna jota, ninguna tilde
dejará de cumplirse. Entonces, cuando ya estemos en los últimos tiempos, por más que ayunemos, por más que oremos para que cese la maldad no cesará, porque hay cosas que tienen que suceder, ya están escritas, ya están profetizadas, y no importa lo que nosotros hagamos, lo que ya está escrito, lo que ya está profetizado, lo que Dios ya dijo, se va a cumplir. Entonces, el tema de esta noche es las señales de los tiempos. Y voy a tratar de ser breve, pero quiero compartir con ustedes una alabanza. Tal vez algunos lo saben. Es un himno que se titula Llegáronse los tiempos. ¿Alguien se recuerda? Bueno, Telésforo rápido se sonrió, porque son himnos que anteriormente, hace años atrás, se cantaban mucho, ¿verdad? Ahora casi ya no usamos los himnarios, ¿verdad? Sería bueno, porque la Biblia dice que alabemos al Señor con salmos, con cánticos espirituales, pero dice que le alabemos también con himnos, ¿verdad? Y cuando nosotros examinamos la letra de los himnos, realmente son alabanzas que han sido extraídas de la palabra del Señor, como este himno. Amén. Así que si usted se lo sabe, me acompaña. Y si no se lo sabe, también me acompaña con sus palmas. ¿Sí? Amén. Llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. Cuando íbase del templo al monte Los Olivos, y con palabras vivas señales nos dejó. Cuando íbase del templo al monte Los Olivos, y con palabras vivas señales nos dejó. Ya vemos que los tiempos cuán breves van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar. Si alguno está dormido, hoy debe despertar. En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. Ya viene el Rey del cielo, su iglesia a levantar. En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. Ya viene el Rey del cielo, su iglesia a levantar. ¿Por qué pues tus pecados a Cristo no dejan? Pues Él los ha borrado con su muerte en la cruz. Él es tu abogado, Él es tu intercesor, que quiere hoy librarte en prueba de su amor. Él es tu abogado, Él es tu intercesor, que quiere hoy librarte en pruebas de su amor. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y este himno dice
que Cristo nos habló y nos dejó palabras vivas. Con palabras vivas nos dejó señales de los tiempos. Y luego dice que el Señor nos habla por las aguas, nos habla por los vientos. Todas las noticias que nosotros escuchamos de lo que está pasando alrededor del mundo, de lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, Florida, ¿verdad? Es el Señor que nos está hablando. Pero tristemente el ser humano, en lugar de comprender y escuchar la voz de Dios, se pone más en contra de Dios. Y muchos argumentan y dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué está pasando todo esto? Si Dios es de misericordia, entonces ¿por qué sucede esto? ¿Verdad? Y lo último que nosotros como seres humanos a veces hacemos es echarnos una miradita a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿O qué de lo que he hecho yo ha causado que estas situaciones surjan, que estas situaciones estén pasando en mi ciudad, en mi estado o en mi nación? ¿Verdad? Hace años compartía yo una enseñanza bíblica y decía yo de que somos nosotros los que realmente hacemos de nuestra ciudad una ciudad de paz, una ciudad de armonía, una ciudad en donde se respeta el orden, etcétera, etcétera. Somos nosotros los ciudadanos. El terreno no va a hacer que una ciudad sea violenta o que sea de desorden. Somos nosotros los ciudadanos que habitamos en las ciudades que hacemos de nuestra ciudad una ciudad de paz o una ciudad de violencia, porque lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, tiene sus efectos. Muy bien, voy a introducirme entonces, hermanos, en esta noche con este tema, las señales de los tiempos. Y bueno, hermanos, pues estamos ya casi llegando a la mitad del mes de octubre. Y gracias a Dios todavía estamos disfrutando de unos días bonitos. Un clima muy sabroso, ¿verdad? A pesar de que por las mañanas, pues como que ya amanece un poquito frío, ¿verdad? Pero todavía el clima está muy lindo, se disfruta. A mí me encanta este clima. Pero vemos nosotros cómo el clima está cambiando, ¿verdad? A través de eso, de que en las mañanas ya está un poquito frío. Lo otro que yo he notado es de que en el verano a las 6:30 de la mañana ya estaba claro, ya se miraba el sol. Y ahorita no está aclarando hasta las 7:30 de la mañana. Y de la misma forma por la tarde, en el verano a las 9:30 de la noche, uno estaba afuera y todavía se veía el sol. Ahora a las 8:30 ya está oscuro, ¿verdad? Pero se me hace a mí interesante también observar los efectos que causa estos cambios en nosotros. ¿Qué le quiero decir con esto? Que pues poco a poco y poco a poquito ya vamos guardando la ropa de verano, ¿verdad? Ya los shorts ya es raro que nos vamos a poner shorts tal vez por la tarde, pero como que ya lo vamos guardando, ya la ropa de verano ya la vamos a ir guardando, y a la misma vez, al mismo tiempo, poco a poquito, ya algunos días tenemos que ponernos un suéter. Y no quisiera pensar que un poquito más y ya el suéter ya no va a ser suficiente. Vamos a tener que sacar el abrigo más grueso para protegernos del frío. Estoy introduciéndome al mensaje. Y si usted capta la idea de la introducción, va a captar la idea del mensaje, de la predicación en esta noche. Entonces, estos cambios causan en nosotros un efecto, ¿verdad?
Y como nosotros conocemos bien el tiempo, las estaciones, eso causa que nosotros nos preparemos y estemos preparados para esos cambios. Cuando se termina el verano y entra el otoño, ¿sí, verdad? ¿Es el otoño? Uno ya sabe que se va el verano y empieza el frío. Y como uno ya sabe, uno se prepara, ¿verdad? Uno se prepara con ropita caliente. En las casas uno, antes de que comience el mucho frío, uno prende el calentón para asegurarse de que esté funcionando, ¿verdad? Entonces estos cambios van causando en nosotros efectos, causan efectos en nuestro comportamiento. Cuando llueve, usamos sombrilla o paraguas, como usted lo conozca, ¿verdad? Para protegernos de la lluvia. En el verano, si estamos afuera, también podemos usar sombrilla o paraguas, un sombrero, y nos aplicamos el bloqueador de sol, ¿verdad? Y esto se debe a que conocemos las señales del tiempo en cuanto al clima, y actuamos y nos comportamos y nos preparamos de acuerdo a ello. Ahora yo hago una pregunta: ¿cuánto conocemos las señales de los tiempos espiritualmente hablando? ¿Cuánto conocemos las señales de los tiempos espiritualmente hablando? ¿Y cómo nos preparamos para los sucesos, o como decía hermana Reinita, para esas cosas que tienen que suceder? ¿Cómo nos preparamos para esas cosas que tienen que suceder y van a suceder en el tiempo que Dios ya ha establecido? Bueno, en el pasaje de San Mateo, el capítulo 16, vemos esta escena en donde los fariseos y los saduceos, dice, para tentarle, vinieron a Jesús y le hicieron esa pregunta y le dijeron: queremos que nos muestres una señal del cielo. Le dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo en ese entonces ya era adulto. Ya era adulto. En este punto, a pesar de que a este punto, en esta etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya habían sucedido muchas señales, ya muchas profecías se habían cumplido que ellos habían visto o pudieron haber visto. Por ejemplo, que el Mesías nació de una virgen, como lo dice la profecía, porque Jesucristo nació de una virgen, no por voluntad de varón, sino por voluntad del Espíritu Santo. Lo enseña la palabra de Dios, una de las señales. También que el Mesías iba a nacer en Belén, y ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo nació. No fue por casualidad que se levantó toda esa persecución y que casualmente ellos tuvieron que regresar a Belén y que el Señor haya nacido en Belén, porque todo tenía que cumplirse, y todo se cumplirá así como está escrito en las Escrituras, en la palabra del Señor. Además, otra profecía que se había cumplido es que el Mesías, dice, es descendiente de David. Cuando vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él desciende de David. Otra de las señales y otra de las profecías cumplidas ya en ese tiempo es que Él tendría autoridad profética comparable pero superior a la de Moisés. Y otra de las señales y otra de las profecías, que nuestro Señor Jesucristo, Él iba a ser nazareo. Iba a ser nazareo. Y otra de las señales es que Él iba a ser también nazareno. Nazareo
y nazareno, dos cosas diferentes. Le estoy hablando de señales que ya se habían cumplido en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y aún así los saduceos y los fariseos se acercan a él y le dicen a nuestro Señor: queremos que tú nos muestres una señal del cielo. Cuando ya habían muchas señales que se habían manifestado y se habían hecho realidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo. También Juan el Bautista dice que envió a uno de sus discípulos a preguntarle al maestro, y le dijo: ¿eres tú a quien hemos estado esperando o esperamos a otro? ¿Y qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Más señales que ya se estaban manifestando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta de él fue, y le dijo: ve y dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, caminan, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados. ¡Aleluya! ¿Qué más señales querían los fariseos y los saduceos? Pero como dice aquel dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Ya todas estas señales estaban sucediendo frente a los ojos de ellos, pero ellos no querían aceptar y reconocer que Jesús de Nazaret era el Mesías, era y es el Mesías prometido al pueblo de Israel y para cada uno de nosotros. Él es el Salvador del mundo. Jesús de Nazaret, Él es el Salvador del mundo. Entonces, esto fue la conversación que entabló nuestro maestro. Le preguntan a él: queremos señal del cielo. Y en el versículo 4, él les dice lo siguiente: la generación mala y adúltera, dice, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Dice la palabra del Señor que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, lo dijo también nuestro Señor Jesucristo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué significa esto? Esto significa que Cristo murió, dio su vida por nosotros, murió y estuvo 3 días y 3 noches en el abismo. Pero después del tercer día, Él resucitó. El poder de Dios se manifestó y actuó, dice la palabra, actuó en nuestro Señor Jesucristo, resucitándolo de entre los muertos. Y el miércoles, si no me equivoco, nuestro pastor enseñaba y decía que aquellas personas y aquellos soldados, mientras nuestro Señor Jesucristo padecía, y cuando Él expiró y el cielo se oscureció y tembló la tierra, aquellas personas, algunos pronunciaron y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ellos vieron estas señales. ¿Ve? Porque hay un orden de profecías que se van a cumplir conforme el tiempo va pasando, conforme los días van pasando, conforme los años van pasando. Las profecías se van cumpliendo. Y nuestro Señor Jesucristo, en aquel entonces, Él ya enseñaba y decía: voy a volver por ustedes. Y el día del regreso del Hijo del Hombre está cerca. Decía Él en aquel entonces: está a la puerta, o sea, está próximamente a suceder. Y si eso se predicaba y si eso se enseñaba más de 2000 años atrás,
Si más de 2000 años atrás se predicaba que el retorno de nuestro Señor Jesucristo estaba a las puertas y que estaba cerca, podremos decir que hoy está aún mucho más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces, esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. La única señal que ustedes van a ver es esta: que yo tomé forma de hombre, me hice hombre y vine a esta tierra a dar mi vida por toda la humanidad para salvarlo de sus pecados, y voy a estar muerto por 3 días y por 3 noches, pero al tercer día voy a resucitar. Esa es la única señal que el Señor Jesucristo le dijo a ellos en ese entonces que ellos iban a poder ver, y lo vieron que Jesucristo murió. Y en el momento que nuestro Señor falleció, expiró, hubieron muchas señales que le dieron a conocer a todas esas personas y a todo el mundo que Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Muy bien. Luego vemos aquí en el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y esto no es más que el clima, ¿verdad? Es algo terrenal, es algo que nosotros conocemos. Cuando el cielo está rojizo, dice, por la tarde o por la noche, es señal de buen tiempo. Por el contrario, dice el versículo número 3, y por la mañana dice, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. O sea que el cielo rojizo en la tarde, noche, es señal de buen tiempo. Pero arréboles en el cielo nublado por la mañana quiere decir que va a haber mal tiempo. Y le dice entonces nuestro Señor: hipócritas, les dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. Y nosotros sabemos distinguir el aspecto del clima, ¿verdad? Porque cuando está nublado decimos, hoy va a llover, hoy me llevo, ¿verdad?, la chaqueta, o el abrigo, la chumpa, el sudadero, ¿verdad? Nos preparamos porque sabemos distinguir las señales del tiempo en referencia al clima. Pero entonces ahí viene la pregunta, o ahí viene la exhortación que nuestro Señor Jesucristo quiere hacernos a cada uno de nosotros en esta noche. Lo que le dijo él a los fariseos y los saduceos: sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mas las señales de los tiempos no podéis. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esto? ¿Qué es o qué son las señales de los tiempos? Obviamente, si les dijo en primer lugar las señales del cielo, las señales del clima, ustedes lo saben distinguir, lo conocen, lo reconocen. Si primeramente les dijo eso y seguidamente les dice, mas las señales de los tiempos no podéis, es un tema totalmente diferente. Ya no tiene que ver con lo terrenal. ¿A qué se refiere con las señales de los tiempos? Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que en donde yo esté, vosotros también estéis. Él también dijo que volverá por nosotros. Y la iglesia y los amigos que nos están visitando en este día, en esta noche, el Señor los tiene aquí en esta noche para que ustedes escuchen que en la actualidad nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia. Estamos viviendo en un tiempo en donde el Señor tiene la puerta abierta para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos.
Entonces, las señales de los tiempos, una de las cosas que va a suceder en el futuro es que esa puerta se va a cerrar, que esa oportunidad de entrar al reino de los cielos se va a acabar. Hoy hay oportunidad de entrar, pero mañana no lo sabemos, ¿verdad? De esos tiempos estamos hablando. Y ahora vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo 24, capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 24, capítulo 24, versículo 3. Dice la escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Voy a repetir una vez más la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Está hablando de cosas. ¿Qué cosas son esas? ¿De que va a llover? ¿De que va a haber nieve? No, ya las vamos a ver. ¿De qué cosas? ¿A qué cosas se refiere? ¿Y qué señal dice habrá de tu venida? ¿Ve? Esa es una de las cosas, la venida de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que la palabra de Dios nos enseña que el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre nadie lo sabe, ni el Hijo ni los ángeles, sino solo el Padre dice que sabe el día y la hora. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos dejó unas instrucciones, unas señales que tienen que suceder, que nos van a hacer entender a nosotros que el día está cerca, que está pronto, que está a punto de suceder. Dice: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este mundo, amada iglesia, amigo y amiga, este mundo no es eterno. Este mundo no va a ser para siempre. Este mundo va a llegar a su final. Este mundo va a ser destruido por Dios, juntamente con toda maldad y con toda iniquidad. Por eso dice acá: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De esas señales les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos y los saduceos. Hay señales que se han cumplido y que demostraron que Jesús es el verdadero Mesías. Hay señales que se están cumpliendo y lo que está sucediendo que nos demuestran que realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, está pronto a suceder la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo número 4: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Todo el versículo 24 nos da a nosotros el listado de esas señales, las señales de los tiempos, esas cosas que tienen que suceder, que ni por más que ayunemos, que ni por más que oremos, esto no va a cambiar. Va a suceder y tiene que suceder. Y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que antes de que venga el fin, una de las señales es, en primer lugar, que vendrán falsos cristos. Y luego dice el siguiente versículo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué está pasando el día de hoy con Israel? Primordialmente, Israel es clave en el cumplimiento de las profecías. Nosotros como creyentes debemos de tener el ojo puesto en Israel. Tal vez a muchos no nos gusta ver las noticias, pero nosotros debemos ver las noticias, debemos de estar enterados. ¿Qué sucede con Israel? ¿Qué sucede con Irán? ¿Qué sucede con Rusia?
¿Quién es Irán? ¿Quién es Rusia en las profecías? Y actualmente Israel está contendiendo con Irán, que antiguamente se conocía como Persia y que aparece en la Biblia, y que desde el principio el pueblo de Israel ha tenido enfrentamientos con ellos. El versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Escuche esto: se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿De qué? Gracias, hermano. ¿De qué reino se está refiriendo? Yo solamente puedo estipular, hermanos. Puede que se esté refiriendo a reinos mundiales, pero también se puede referir a los reinos de la creación. Ahorita sabemos que los animales silvestres, las fieras, no nos visitan acá. Pero si Dios quisiera, aquí pueden aparecer leones, tigres, y nos pueden exterminar a nosotros. Podemos ser comida de ellos. Solamente estoy estipulando, pero estas son las señales de los tiempos. Estas cosas tienen que suceder. Y habrá, dice, pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces dice: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, y si hoy en la actualidad nos da pena decir que somos creyentes, en aquel día vamos a decir que no somos. Vamos a negar a Jesús, porque dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el siguiente versículo que muchos tropezarán entonces. Si tropezamos hoy en día, que no hay tribulación, no hay persecución, nadie nos busca para matarnos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en aquel día dice: muchos tropezarán. ¿De qué forma? Que se van a entregar los unos a los otros, aún entre familia. El padre entregará a los hijos a los padres, el esposo a la esposa al esposo. El que esté débil en la fe va a entregar a aquel que está fuerte, y va a ser matado. Le van a quitar la vida. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y por eso es, hermanos, que este versículo tan recitado, hermanos, realmente tiene sentido. Mas el que persevere hasta el fin, o sea, el que persevere en medio de toda esta situación difícil, en medio de toda esta tribulación, en medio de todos esos tropiezos, que tal vez mi esposa me pueda entregar a muerte, que tal vez mi hijo me pueda entregar a muerte, que tal vez mi primo me pueda entregar a muerte, que tal vez mi tío me pueda entregar a muerte. El que persevere hasta el fin en medio de toda esa situación, ese será salvo. Dice acá este pasaje. Y a veces lo usamos este versículo por los problemitas que tenemos hoy en día. Pero los problemas que tenemos hoy en día no se compara con estas señales de los últimos tiempos, Estas señales que han de cumplirse antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
Y escuche esto, porque habrá entonces gran tribulación. Y no solo eso, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquello va a ser terrible. Aquello ahí sí realmente se va a dejar ver quién es creyente de verdad y quién no es creyente de verdad. El verdadero creyente, cuando esto esté ocurriendo, aunque sea decapitado, aunque le den muerte, así como hicieron a los apóstoles, así como hicieron a Esteban, que murió apedreado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, así como el apóstol Pedro, así como los mártires. En aquel tiempo, en aquel entonces, muchos de los cristianos van a pasar por esa situación, porque dice este versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido y ni la habrá después de esa gran tribulación. O sea que esa gran tribulación sí va a ser terrible. Y la iglesia todavía va a estar ahí. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A causa de los escogidos, Dios va a tener misericordia de sus escogidos. Porque si esos días, dice, no fuesen acortados, entonces aún los escogidos corren el peligro de, a causa de tanta tortura, a causa de tanto sufrimiento, a causa de tanto desprecio en contra de los cristianos, en contra de ellos, puede que nieguen su fe. Puede que nieguen su fe. Pero dice el Señor, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Quiero profundizar un poco entonces, amados hermanos, en lo primerito de las señales de los tiempos que Jesucristo enseñó, porque estas son las señales de los tiempos que Jesucristo enseñó. Y lo primero y lo de más relevancia que nuestro Señor Jesucristo enseñó, y dice, mirad que nadie os engañe. Una de las cosas que la iglesia tiene que cuidarse es del engaño. Tenemos que cuidarnos del engaño, porque a través de la historia se han levantado falsos cristos y se seguirán levantando falsos cristos. Han habido personajes que han tenido el valor de levantarse y decir, yo soy Jesús, el Salvador del mundo. Y dice que engañan a muchos y aún a los escogidos. Entonces, es la primera advertencia que nuestro Señor Jesucristo nos hace. ¿Por qué el Señor Jesucristo le da prioridad a este tema del engaño acerca de su personalidad, acerca de Él? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si nosotros dejamos al verdadero Jesús de Nazaret por seguir a otro Jesús, a alguien más que se proclame Jesús, nosotros perdemos la salvación. Seremos engañados y vamos a perder la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, que murió y resucitó
y ahora está sentado a la diestra del Padre. Mire lo que estoy diciendo. Estas también son señales. Su nombre es Jesús de Nazaret. Murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá otra vez por su iglesia para llevarnos a su reino celestial. ¿Otro Jesús se podrá parecer a Jesús? Sí, porque la palabra de Dios dice que Satanás, aún el mismo Satanás, dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Y también sus servidores, dice, aparentan tener piedad y ser piadosos, pero no, son servidores de Satanás, pero se visten como ángel de luz. Y vendrá el tiempo en que aparecerá el anticristo, el impostor, el que quiere ser como Cristo. Estos falsos cristos, amada iglesia, se van a parecer a Jesús. Incluso muchos de ellos van a hacer milagros y van a hacer prodigios. Y así que mucho ojo con esto, amada iglesia. Si usted es una de las personas que está siguiendo a personas porque hacen señales y prodigios, déjeme decirle que no todas las señales y no todos los prodigios provienen de Dios. Y nuestra fe no puede estar fundada en señales y prodigios. Amén. Porque esto no es por vista, sino por fe. Esto no es por vista, sino por fe. Aquellos creyentes que siguen solo porque hay señales y prodigios son los que corren más peligro de ser engañados en aquel tiempo. Porque aquellos falsos cristos van a hacer milagros y prodigios. Entonces, ¿qué va a decir una persona que lo que quiere ver es milagros y prodigios? Me voy para allá, porque ahí sí suceden los milagros, ahí sí está Dios. Y van a ser engañados. Entonces, por esa razón, nuestro Señor Jesucristo dice: mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe en qué o acerca de qué. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tenemos nosotros que saber las señales, hermanos y hermanas, de los tiempos, para que no seamos engañados y para que no nos perdamos. Porque si nos alejamos del camino del Señor, del verdadero Salvador del mundo, entonces estaremos nosotros perdidos. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Aleluya. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Apocalipsis 6, 1 y 2. Y dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y el versículo 2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mire, por ejemplo, este pasaje de la Biblia, y esa es otra de las características, amada iglesia, que estos falsos cristos van a utilizar la Biblia. La Biblia van a utilizar ellos, la misma, la que nosotros tenemos, para engañar a la gente. Y estoy utilizando este versículo porque este versículo ha sido de controversia y muchos falsos maestros enseñan que este primer jinete del Apocalipsis es Jesucristo. Y la verdad es de que este primer jinete del Apocalipsis no es Jesucristo.
Y alguno dirá, hermano, pero si dice que va montado en un caballo blanco, blanco significa gloria, significa santidad, significa pureza. Y dice que él lo montaba y tenía un arco, dice, y le fue dada una corona, dice, y salió venciendo. Y para vencer, ¿quién más puede ser que nuestro Señor Jesucristo? Pero no, ¿sabe por qué? Le vuelvo a repetir, porque Satanás dice, se viste como ángel de luz. Él va a parecerse mucho a Jesucristo, como la imitación de una marca. Por ejemplo, unos zapatos Nike o Adidas, lo que sea. Hay zapatos de imitación, ¿sí o no? ¿Y cómo se ven? Así, una mirada de lejos, igualito, igualito. Pero ya cuando usted lo ve de cerca y lo examina bien, usted se da cuenta cuál es el original y cuál es el falso. Este primer jinete del Apocalipsis no es nada más ni nada menos que el anticristo que va a aparecer en aquel tiempo. Ahora vayamos al capítulo 19 de Apocalipsis y el versículo 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Ahora vamos a ver la verdadera descripción de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la diferencia entre la descripción que se le da al primer jinete en el capítulo 6 y la descripción de nuestro Señor y Salvador aquí en el capítulo 19 y versículo 11. Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. ¿Ve? Un caballo blanco. Y el otro decía también un caballo blanco. ¿Por qué? Porque Satanás es un impostor, es un imitador que nos quiere engañar a nosotros, la iglesia. Dice: y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Esas sí son características de nuestro Señor Jesucristo. Fiel y verdadero. Nuestro Señor Jesús es fiel y verdadero. Y dice más: y con justicia juzga y pelea. Nuestro Señor Jesús con justicia juzga y pelea. Dice que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza no una corona, muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y ahora veamos esto. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque muchos Cristos se van a levantar, pero solo uno es aquel que derramó su sangre para purificarnos de toda maldad y de todo pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el fiel y verdadero. Esos falsos cristos que se levantan podrán decir yo soy. Y aún si quisieran morir y dar su vida por nosotros, la sangre de ellos es una sangre contaminada igual que la nuestra y no sirve para nada. El Padre, Jehová de los ejércitos, que es 3 veces santo, Él no va a aceptar la sangre de alguien carnal como nosotros, como esa ofrenda aceptable para perdonar nuestros pecados. Por eso Jesucristo dice que Él se hizo hombre y estuvo aquí en la tierra, y Él fue tentado en todo, al igual que usted, al igual que yo. Él fue tentado, sin embargo dice que Él no cometió pecado alguno, porque Él se estaba guardando santo, Él se estaba guardando puro, para que cuando Él derramara su sangre por usted y por mí, el Padre pudiera aceptar ese sacrificio como olor fragante, como algo aceptable. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso este versículo dice que cuando vieron a este personaje en este caballo blanco, dice que este estaba vestido con una ropa teñida en sangre, porque Él derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios, como lo dice en San Juan capítulo 1 versículo 1, que Él es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que es la misma, la palabra de Dios, es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, y Él conoce lo más
profundo de nuestros corazones. Conoce lo más profundo de tu corazón. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice que de su boca salía esta espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él les regirá con vara de hierro. Dice, en aquel entonces él vendrá con esa boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Te hablaba del tiempo de la gracia, el tiempo en donde nosotros podemos alcanzar perdón. Va a haber un tiempo en que ese tiempo llegará a su fin. Ya no habrá más gracia. Y si ya no hay más gracia, entonces ¿qué va a haber? Esto mero, que Jesús vendrá y con esa espada aguda, dice, va a herir con ella a las naciones. Y si tú no te arrepentiste, y si tú no entraste por la puerta que es Cristo, si tú no entraste y no hiciste caso, entonces el Señor ya no va a tener misericordia de ti y te va a herir y te va a destruir con el resto del mundo, juntamente con este planeta en aquel tiempo. Y él dice, la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, este es mi maestro, este es mi salvador, este es mi redentor. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ningún otro hombre se podrá llamar Rey de Reyes y Señor de Señores. Se podrán levantar cuántos Cristos, cuántos Jesuses, pero Jesús de Nazaret, solamente uno. El que derramó su sangre y esa sangre fue aceptado por Jehová, solamente uno. El Verbo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted quiere profundizarse más en cuanto al tema de las señales de los tiempos, indague y profundícese en San Mateo capítulo 24. La asolación desoladora. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso y en dónde va a pasar? Que es algo repudiable de parte de Dios, es algo repudiable de parte del Señor. Profundícese en todas esas cosas porque son señales de los tiempos. Y ahora entonces vamos a comprender un poco más el mensaje, específicamente porque yo les mencionaba que cuando nosotros vemos los cambios en nuestro tiempo climático, eso causa efecto en nuestro comportamiento y provoca que nosotros nos preparemos para esos cambios. Amén. ¿Cómo se va a preparar la iglesia para estas señales si no las conoce? ¿Cómo vas tú, amigo, estar preparado para estas cosas que vendrán si no las conocemos? Por eso la exhortación es como nuestro Señor Jesucristo exhortó a los fariseos y a los saduceos. Bien conocen ustedes los cambios climáticos, le dijo él en otras palabras, en mis palabras. Bien conocen ustedes cuando va a llover. Bien conocen ustedes cuando va a ser un día bonito. Pero ¿qué hay de las señales de los tiempos? No las pueden ver, porque Jesús había nacido de un nacimiento virginal, como lo dicen las profecías, y ellos no lo querían ver. Nació en Belén, como dicen las profecías, y ellos no lo querían ver. Los ciegos veían, porque Jesús les hacía ver. Los sordos oían, los cojos caminaban, los muertos resucitaban. ¿Qué más señales querían estas personas? Pero el Señor nos dejó escrito las señales de los tiempos finales. 69 semanas han pasado. Estamos en el tiempo de la gracia. Se cumplirá
la 70 semana muy próximamente, cuando el tiempo de la gracia se acabe, entonces ahí ya no va a haber oportunidad. Necesitamos, hermanos, estar fuertes, porque ahí en el capítulo 24 de San Mateo dice que habrá gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. Y la iglesia va a estar ahí todavía, según San Mateo capítulo 24. Porque dice, enseguida dice que a causa de los escogidos, aquellos días fueron acortados. ¿Cuándo va a suceder? Nadie puede decir. Como decían, hace poco estaba yo escuchando que muchos estaban diciendo que el 18 de septiembre, que iba a ser el fin del mundo. Cosas como esas, muchas personas son engañadas y siguen esas noticias. Pero nosotros, hermanos, que tenemos la verdad en nuestras manos, las escrituras dice, el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, estas son las señales, dijo nuestro Señor Jesucristo. Oirán ustedes de guerras y rumores de guerras. Y se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre, habrá peste, habrán enfermedades. Pero todavía no es el fin, dice. ¿Cuándo sucederá? No se sabe cuándo va a suceder. Pero todas esas cosas van a suceder. Y la iglesia debe de estar preparada. Así como cuando llueve agarramos la sombrilla o el paraguas para no mojarnos y protegernos, nosotros debemos de estar alertas. Alertas a las señales bíblicas, a las profecías bíblicas, para que no seamos sorprendidos y venga nuestro Señor Jesucristo y nosotros no estemos preparados y nosotros estemos durmiendo. Debemos de estar, hermanos, y no perder la vista al blanco que es Jesucristo. Las señales de los tiempos fue el tema. Y perdonen que me extendí un poco. Vamos a tener vigilia de todos modos, ¿verdad? Pero pongámonos de pie y vamos a hacer una oración. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias. Gracias, Señor, muchas gracias en este momento. Ore conmigo, hermano y hermana, ore conmigo. Gracias, Señor, muchas gracias en esta noche. Te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has hablado a través de tu palabra, Dios mío. Gracias, porque hemos visto a través de tu palabra, Señor, que ella es una palabra que es verdad. Y no importa si el hombre o la mujer no crean tu palabra, no por eso tu palabra dejará de cumplirse. Padre, te pedimos misericordia por toda la humanidad, por todos los hombres y mujeres que aún no han querido aceptarte como su único y suficiente Salvador. Te pedimos piedad, Dios mío, porque ellos pensarán en sus mentes y en sus corazones que la oportunidad siempre va a estar, pero no es así. El tiempo va a llegar en donde ya no va a haber oportunidad de salvación. El tiempo va a llegar donde tu palabra dice que tú enviarás hambre y sed sobre la tierra, pero no hambre de comida y no sed de agua, sino de oír tu palabra. Y buscarán de un lado para otro, pero ya nadie les va a predicar. Ya no habrá esa oportunidad. Yo te ruego por cada uno de ellos, Padre Santo, para que en el momento que ellos tengan una oportunidad de reconciliarse contigo, de hacer la paz contigo, de rendir su vida a ti, Señor,
ellos lo puedan hacer, porque hoy es el día de salvación. Ayer por tu misericordia tú nos diste vida. El día de hoy también y estamos vivos. Gracias por tu misericordia. Pero el día de mañana no lo sabemos. No sabemos si tú nos vas a dar la oportunidad de vida, o no sabemos si en esta noche será tu regreso. Pero ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos a estar, Dios mío, firmes en la fe. Porque también, Padre Santo, cuando estas señales se cumplan, y si nosotros estamos todavía sobre la faz de la tierra, que podamos soportar y que podamos ser valientes, Padre, y que no tropecemos y que no nos dejemos engañar por estos falsos cristos, sino que, Padre Celestial, tú nos puedas dar la fortaleza para que podamos perseverar hasta el fin y ser salvos, como dice tu palabra, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús, porque esa recomendación primera que tú nos diste es de que no nos dejemos engañar por los falsos cristos. Gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra te hemos podido conocer y sabemos quién es nuestro Salvador. Y aunque venga un falso Cristo, sabemos a través de tu palabra cómo será tu venida, que dice la Biblia, Dios mío, que será en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la final trompeta. Entonces será tu regreso y nos vas a arrebatar sobre la faz de esta tierra. Señor, muchas gracias por los amigos que nos visitan en esta noche. Espíritu Santo, yo te pido que tú extiendas tu mano en este preciso momento sobre la vida de ellos. Yo te ruego, Padre Celestial, Dios mío, porque tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo sé que cuando escuchamos este tipo de predicaciones a veces nos da temor, pero ese temor es bueno. Ese temor es a nuestro favor, porque ese es el temor de Jehová, el que nos acerca a ti y el que nos dice: entra, sálvate antes de que sea demasiado tarde. Así que yo te pido por estos amigos, Dios de los cielos, Espíritu Santo, para que tú los ministres, para que tú los toques, para que tú convenzas de pecado, de justicia y de todo juicio, para que ellos vean la gran oportunidad que tienen frente a ellos de poder heredar la vida eterna, de poder en esta noche recibir el derecho de ser tus hijos, hijos de Dios. Por favor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, clamo, Padre, para que tú los hagas libres en esta noche. Pido, Señor, que tu mano de poder se glorifique, y declaro libertad y declaro apertura de cárceles, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu. Bendito y maravilloso Dios. Gracias, Señor. Amigos, no quisiéramos dejarlos ir sin poder orar por ustedes. ¿Me darían la oportunidad de poder orar por ustedes dos? ¿Sí? Vengan, vamos a orar por ustedes. Olvin Alexis, hermano, ya aceptó a Cristo en su corazón. Repíteme tu nombre una vez más. Carlin, yo leí la notita y él chequeó que todavía no ha aceptado a Cristo. Y entonces, Carlin, Dios quiere que tú sepas que Él te ama con amor eterno en primer lugar. Y Dios quiere recordarte, no sé si has escuchado del diluvio que pasó en la antigüedad con Noé. Y el diluvio vino por la maldad del hombre, no porque Dios sea malo. Pero fíjate que Dios, antes de hacer algo así como el diluvio, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, Él dio oportunidad.
¿Y de qué forma dio Él oportunidad a las personas en aquel diluvio? Que se construyó un arca. Por 120 años construyó Noé el arca, y aquellas personas tuvieron la oportunidad de entrar en el arca, pero no entraron. No entraron. Y la Biblia dice que cuando se vino el diluvio, Dios, no Noé, Dios cerró la puerta. Y Dios quiere que tú sepas eso, que una vez que Dios cierra la puerta, nadie te la podrá abrir nuevamente. Y Dios quiere que sepas que hoy la puerta del reino de los cielos está abierto. Hoy tú puedes entrar. ¿Me puedes garantizar tú que mañana vas a estar vivo? No. Entonces el Señor te hace un llamado para que entres hoy, para que aceptes su salvación hoy. Y no te pase como esas personas del diluvio, que cuando tuvieron la oportunidad no entraron. Vino el diluvio y entonces estaban desesperados, tocando a la puerta del arca, pero ya no se pudo, porque Jehová había cerrado la puerta. Dios no quiere que tú esperes a ese tiempo en donde ya va a ser demasiado tarde. Dios quiere que tú entres hoy. ¿Y sabes qué? Dios dice que Él ha venido a buscar a pecadores como yo, como todos los que estamos aquí, como tú, que vengan al arrepentimiento. Nosotros no estamos aquí porque seamos buenos, porque si algo tenemos en común todos es que somos pecadores y por eso necesitamos a Cristo. Tú no tienes que decir en tu vida: me voy a arreglar primero. Esa es una mentira que el diablo nos dice a cada uno de nosotros. No, ven a Cristo primero, y con Cristo todo será posible. Yo traté de dejar de fumar como 7 veces antes de venir a Cristo y nunca pude. Cuando vine a Cristo, en una vigilia, en una noche, yo le entregué mi vida y le dije: Señor, yo no sé si te voy a poder ser fiel, porque tú conoces cuántas veces he tratado de dejar de fumar y no puedo. Y sabes que el Señor me hizo libre. Y esa misma noche yo regresé a mi casa y vi la cajetilla de cigarro, vi los montones de discos de música mundana, los agarré y los puse en una bolsa de basura y lo tiré a la basura, y nunca más necesité de esas cosas, porque el Señor los sacia todo. El Señor los hace a todo. Entonces la pregunta es: ¿quieres rendir tu vida a Cristo esta noche? Es tu decisión, ¿ok? No te sientas presionado, nada de eso, ¿ok? Porque la salvación es individual. Solo recuerda que si tú dices que no en aquel día, cuando le entreguemos cuentas al Señor, y si tú le dices a Dios: nunca escuché de tu palabra, nadie me dijo, no lo sabía, el Señor te va a decir: aquella noche del sábado 12 de octubre alguien te hizo el llamado. Amén. Pero